Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Freddy Mogollón, consultor empresarial, catedrático académico, universitario y par académico del Ministerio de Educación. Y con él estaremos hablando sobre la estructura comercial. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Cada diciembre, las calles de Medellín se iluminan con la magia de la Navidad, una tradición que va más allá de las luces. Es creatividad, innovación y trabajo en equipo. Fue muy bonito porque el alumbrado siempre había sido una cosa muy local. Es decir, lo hacían los mismos trabajadores de alumbrado. El principal salto es que había que contar historias alrededor del alumbrado, ¿no es cierto? Con el tiempo, al alumbrado se sumaron creativos, diseñadores e ingenieros, y con ellos llegaron las figuras monumentales. Así comenzó su gran transformación, que incluso empezó a internacionalizarse. Pero también vinieron de otros países, y nos fuimos a hacerlo a Venezuela, a Honduras, a Ecuador. Entonces se nos creció pues este trabajo. En el tiempo del racionamiento pues nos volcamos a hacer un alumbrado que no consumiera energía y que se pudiera ver de día. Entonces, ese fue uno de los grandes cambios que ha tenido el alumbrado. Los grandes retos se convirtieron en oportunidades para evolucionar. Se integró música, colores y espectáculos que llenaban de vida la ciudad. Y en los momentos más difíciles, como la pandemia, se transformó en un homenaje profundo a quienes siguieron adelante, cuidando de todos. El gran premio que uno recibe es la gente, ese reto de hacer una cosa mejor, que impacte más, que motive más a la gente, que la gente se sienta orgullosa de lo que hace. Y es que en una sola noche, el recorrido del alumbrado puede reunir más personas que un estadio de fútbol lleno. En estos 70 años de historia, el camino siempre ha sido evolucionar, pensando en las personas y en nuestros territorios. Hoy, esa magia brilla con más conciencia. Las luces que iluminan la ciudad consumen menos, cuidan más y siguen haciendo soñar a quienes las miran. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Freddy Mogollón. Él es consultor empresarial, catedrático universitario y par académico del Ministerio de Educación Nacional. Y con él vamos a hablar de la estructura comercial. Freddy, bienvenido a Mercadeo con Voz. Qué rico tenerte acá de nuevo. Maritza, muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Bueno, Freddy, tu profundización de tema es el comercial. Sí. Y con él vamos a hablar de esa estructura que tantas veces tiene tantas, digamos, cojea. Sí, en todas las organizaciones siempre hay algún problema con la estructura comercial y parte del éxito en una venta está ahí. Claro. Y mira, yo utilizo mucho esta frase: pasan las mejores familias. Pasan las mejores familias. Lógicamente habrá que mirar qué tipo de organización o qué tipo de empresa es la que estamos abordando. El tema es que datos de Cámara de Comercio plantea que más del 80-84% de las empresas en Colombia son pymes. Entonces las grandes no son tantas. No son tantas. Entonces pues una empresa grande pensaría uno que no tiene ese problema, una empresa mediana. Sin embargo, se dan casos que ellos también enfrentan debilidades. Pero muchas veces la base, la pyme o la mipyme inclusive, encuentra uno que no tienen pronóstico de venta, no tienen presupuesto de venta, no tienen elementos de control, y precisamente esas cosas son las que uno aborda cuando va a trabajar una estructura comercial en una empresa.
Bueno, con todo esto que nos dices, entonces piensa uno cuál es la estructura ideal que hay que tener en cuenta en una estructura comercial en cualquier empresa, sea grande, mediana o pequeña. Ok, mira, las personas hablamos desde el objeto de nuestra profesión. Si tú estás hablando con un financiero, probablemente él te va a decir que lo más importante que hay en una organización es la parte financiera. Total. Totalmente respetable. Desde mi percepción, desde mi campo de aplicación, el ecosistema de mercadeo y el ecosistema comercial, yo te digo, lo más importante es el tema comercial. Tú puedes tener un músculo financiero muy grande, muy sólido, pero si no haces que la caja registradora se vaya moviendo, vas a tener debilidades. Entonces esa parte comercial, esa gestión comercial que se hace, es la niña mimada en la organización. Tiene que tener muy claro qué es lo que está solucionando en el mercado, a qué se dedica, cómo llega esa solución a un mercado a través de la comercialización de un producto, de un servicio, de una idea, ¿sí? Y hablo de ideas porque también la parte religiosa y la parte política tienen un movimiento comercial, influye, ¿sí? Entonces desde ahí tenemos que mirar qué es lo que estoy atendiendo, cuál es el mercado que estoy atendiendo, ¿sí? O sea, para hablar un poco de marketing. Y cuando ya tenga eso, yo tengo que tener herramientas que me permitan mirar, por ejemplo, ahora en este mes de diciembre, finalizando año, yo tengo que tener toda la estructura de las empresas para el 2026. Entonces yo necesito tener la estructura comercial del año 2026, de todo el ejercicio. Para eso necesito hacer unos pronósticos. Y hay herramientas que nos permiten mirar eso. Herramientas que nos permiten mirar temas políticos, temas económicos, temas sociales, temas legales, temas ecológicos, para tratar de anticiparme cómo va a ser ese escenario. Mira que Colombia es uno de los países en donde cada 4 años nos afectan dos macro situaciones que a favor o en contra van a afectar a una empresa. Elecciones presidenciales y mundial de fútbol. Gústenle o no le guste, esas dos variables nos van a afectar. Total. Entonces tengo que empezar a mirar cómo y a va a nivel ser más ese micro 26. están cada 2 años las elecciones locales, las de alcalde, las de gobernador, las del consejo de asamblea, eso también. Y esos son temas que impactan en lo político, en lo legal y en lo social, impactan mucho. Entonces desde ahí parto un pronóstico de ventas, hay varios métodos que se hacen para eso. En esos pronósticos muchas veces utilizamos análisis de series temporales que tiene que ver, coger esas variables de las que estamos hablando y analizar con los resultados históricos que tiene la empresa en ventas. Generalmente devolvernos 3, 4 años para tener una referencia de cómo han sido y a través de la aplicación de esos métodos, hacer el pronóstico de ventas. Tener como todas esas variables que pueden afectar es muy importante para determinar que esos pronósticos puedan tener más asertividad. Claro, tengo que tener claro esto porque, a ver, hablo un poquito de lo que es la administración. En la administración una de las funciones clave es la planeación. La planeación no te garantiza resultados, pero la planeación sí lo que hace es disminuir el margen de error. Eso mismo hace uno con un pronóstico. Uno con un pronóstico no puede certificar que 100% se va a cumplir, pero sí es una manera muy útil de hacer una planeación para ese futuro. ¿Sí? Ahí hay una disciplina que hoy tiene mucha relevancia, que es la prospectiva, y la prospectiva es la capacidad que se debe tener de mirar un futuro, pero basado en la realidad de presente y la historia que ya hemos recorrido. Bueno, Freddy, la historia es muy importante también tenerla ahí, porque eso nos ayuda a esa prospección. Claro, y sobre todo en empresas, difícilmente uno puede encontrar una empresa que las ventas durante todos los meses del año sean lineales. No. Muchas veces ve uno picos. Entonces, si nos vamos a una agencia de viajes, lo que es enero, parte de febrero es un pico alto, ¿sí?
Ya después, dependiendo cómo caiga Semana Santa, si es en marzo o en abril, tendrá un bajón y subirá en Semana Santa. Los meses por allá de mayo, baja, junio, se dispara junio y julio por las vacaciones, baja agosto, baja septiembre, octubre, por la semana de receso escolar hay un repunte, noviembre hay un bajón y diciembre vuelve y se dispara. Entonces, esa historia nos sirve para eso. No todas las empresas es igual, ¿sí? Es un ecosistema. Dependiendo del sector también. Dependiendo del sector. Entonces, esa historia me sirve para saber, venga, en esta empresa, ¿cuál es el pico más bajo o cuál es el pico más alto? Y mirar en esos picos qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, Freddy, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Perfecto. Continuamos en Mercadeo con Vos, con Freddy Mogollón y la estructura comercial. Freddy, veíamos todos estos datos históricos y todos estos ciclos y conocer todos los ciclos que tiene, pues también nos puede servir para hacer los presupuestos. Es una base, digamos, importante. Claro, esa es la forma técnica de hacerlo. ¿Por qué digo que la forma técnica? Porque muchas veces en la realidad que uno encuentra, en el mejor de los casos, cuando la empresa tiene presupuesto, la empresa dice, bueno, yo vendí el año pasado, vendí 100, este año quiero vender 110 o 115. Venga, ¿por qué 110 o por qué 115? ¿Por qué no 105 o por qué no 130? Eso debe responderlo, debe haber algo que lo responda. Variables, por ejemplo, como lo que va a ser la inflación de este año. Eso te iba a decir. Pues vamos a crecer realmente, entonces prácticamente lo mismo del año anterior, porque lo que estamos teniendo en cuenta, digamos, cuando hay un nivel pues así bajito, que la diferencia se va es por la inflación. Claro, pero mira de una manera muy resumida variables que nos pueden afectar. Hay una diferencia entre lo que es la inflación y lo que nos están planteando de lo que es el incremento del salario mínimo. Y ahí hay una diferencia grande, una afectación para la empresa. Y además, recuerda que por allá hay una pildorita que nos va a tocar a partir del 15 de julio de 2026, y es que vamos a tener otros 2 horas de rebaja en la jornada laboral. Eso vale plata. Mucho. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? O tenemos que vender más, o otras empresas van a decir, venga, no puedo sostener el número de empleados que tengo, voy a tener que reducir. Lógicamente, mi recomendación siempre es, trabajemos con las personas que tenemos y tratemos de vender más. Entonces son variables que nos afectan. Sí, entonces, cuando uno llega a la empresa y en el mejor de los casos tienen el presupuesto, no saben por qué se da ese crecimiento que están planteando, con base en qué. Eso es lo que hace el pronóstico. Entonces hago el pronóstico, derivado del pronóstico, diseño un presupuesto de ventas juicioso de qué es lo que voy a vender mensualmente. Maritza, muchas empresas, muchas organizaciones adolecen de eso. O sea, yo he llegado a empresas donde tiene presupuesto para el año entrante. No lo tenemos. Tengo un presupuesto de gastos, sé cuáles son los gastos y cuánto tengo que producir, pero técnicamente de ventas no lo tengo. Entonces viene el presupuesto en donde está diseñado mes a mes con base en lo que encontramos en el pronóstico. Recuerda que no siempre las ventas son lineales. Yo creo que es muy difícil encontrar una empresa que todos los meses del año venda lo mismo. Sería, bueno, puede ser, no, es que yo no creo que exista. De pronto una empresa que dedique a vender arroz, y diría uno, si vende arroz se come la misma cantidad todo el año. Todo el año. No sé. Digamos, sí, no como, sé si podría digamos ser de la canasta básica puede ser productos que pueden tener la misma tendencia durante todo el año, porque son productos que necesitan diario. Claro. En eso puede, pero de resto no, yo me pongo a pensar y veo como pocas empresas que sean las. Entonces por eso es que existen diferentes métodos de análisis de series temporales. Hay uno que es una uniformidad exponencial, hay otro que es un desglose. Entonces es para eso, para analizar cuál es el comportamiento de la empresa y cuál es el método técnicamente que yo debería utilizar para llegar al presupuesto. Bueno, entonces, ¿cuáles métodos puede encontrar uno ahí para decir
yo utilizo este método porque mi sistema es así. Ujú. Dentro de los análisis de series temporales, yo me baso mucho en el desglose. ¿Por qué el desglose? Porque el desglose le doy un peso determinado a cada año. O sea, si nos devolvemos a pandemia y estábamos cogiendo 2020, 21, 22, 23, 24, lógicamente, no son comparables las ventas del 22 con las ventas del 20. Sí. Recuerda que estuvimos encerrados y hubo un decrecimiento. Es más, el país en ese momento, 2020, si mal no recuerdo, el decrecimiento económico fue como del 6,8. Si mal no recuerdo. Y en el mundo claro, eso fue un tema Entonces, global. Ese método me sirve a mí para a cada año, según lo que ha pasado, darle una ponderación diferente. Y después irme y ponderar diferente, por mes, por bimestre, por trimestre, por semestre, dependiendo. En una institución de educación superior, por decir algo, generalmente ellos parten por semestres. O sea, la manera de recibir ingresos de ellos es cada semestre. Cada semestre. Difícilmente cada mes, aunque puedan tener otras líneas de negocio que los hagan. Ajá. A través de la educación continuada, por ejemplo, que tienen muchas, sí. Pero lo grueso, lo de matrículas, se da semestralmente. 2 veces al año. 2 veces al año. Ese es su ciclo. Exacto, así es. Freddy, uno, digamos, una empresa nueva, una pyme nueva que está arrancando, no tiene datos históricos, no tiene fluctuaciones, no sabe cómo se van a mover las ventas en el año. Entonces, ¿cómo empieza esta empresa a hacer una estructura? Ahí se utiliza también un método de pronóstico, pero a diferencia de lo que estamos hablando, los que estamos hablando son métodos objetivos que se basan en cifras. Para la empresa nueva o inclusive empresas que van a lanzar un nuevo producto, el método que se utiliza es un método subjetivo. Bueno, subjetivo porque así lo han llamado diferentes autores. Sí. ¿En qué se apoyan? En los vendedores, lo que dicen los vendedores, en lo que dice el mercado, ¿sí? Hay un sondeo de mercado para hacer eso, un pronóstico que lo hago a través de los clientes. Si la empresa es un poco más robusta, los directores del área funcionales, o sea, las áreas funcionales son la de mercadeo, la comercial, la de gestión humana, ¿sí? O hay uno que es el método de Delfos, que es cuando yo salgo y le pregunto a un experto. Lógicamente ese es más costoso, pero es más real. La empresa no tiene datos de sí misma, pero el experto sí tiene datos del sector. Y con ese experto podemos hacer ese método. Yo digo que dentro de los métodos subjetivos, el Delfos, el método Delfos o Delfis, llaman a algunos autores, es el más objetivo que se puede utilizar. De lo subjetivo a lo objetivo. Ese es el más objetivo. Sí, porque no tenemos, pero la historia la tiene otra persona. Ok, claro, un experto del sector. Un experto del sector que puede complementar le puede aportar, ese conocimiento que no tienen. Claro. Lo aporta. Bueno, Freddy, las ventas que están proyectándose de acuerdo a un presupuesto, ¿cómo pueden empezar a gestionarlas? ¿Cómo hacer para que ese presupuesto se traduzca en ventas? Ok, ahí viene una parte clave dentro de la estructura comercial y es todos los elementos de motivación psicológicos y financieros que debe aplicar la empresa para que ese presupuesto se cumpla. Dependiendo la empresa, dependiendo el tamaño, hay algunas siguen hablando de vendedores, hay otras nos dan un nombre diferente, nos dicen asesores comerciales, hay otras que nos dicen ejecutivos de cuenta, hay unas que nos dicen Key Account Manager, ¿sí? El ejecutivo de cuenta clave. Dependiendo de eso, lógicamente, dependiendo del tamaño, una empresa que venda refrescos no es lo mismo ir a vender tienda a tienda que ir a vender en la categoría de un hipermercado, ¿sí? Entonces ahí la categoría del vendedor puede ser diferente, ¿sí? Ese CAN es el que generalmente está como en la estructura más alta de la organización. Independiente del nombre que tenga, yo creo que las ventas se mueven a través de estímulos. Entonces hay algo... Pero vamos a parar aquí un momentico y ampliamos ese tema que está bien importante después de este corte.
Continuamos en Mercadeo con vos, con Freddy Mogollón. Freddy, estábamos viendo antes del corte esa importancia de las ventas y cómo esa estructura puede ayudar. Cómo ver las ventas y con todos esos factores que tú nos decías, que digamos la motivación para poder cumplir realmente ese presupuesto. Es que ventas es básico para que se cumpla un presupuesto en una estructura comercial. Mira, Marisa, desde la ciencia administrativa está demostrado que las personas hacen las cosas mejor, trabajan mejor si están motivadas, ¿sí? Independiente de todas las teorías administrativas que haya. Siempre es más fácil cuando el personal está motivado. En áreas comerciales yo trabajo básicamente dos líneas, que la motivación psicológica, que a propósito está muy por encima de lo que hoy hablan de salario emocional, es más amplia la motivación que la emoción. Entonces trabajo la motivación psicológica y la motivación financiera. Entonces dentro de la motivación financiera, y la ley lo separa, a través de comisiones o a través de bonificaciones, ¿sí? Lógicamente que esa comisión o esa bonificación se calcule con base en la rentabilidad que el producto o el servicio le está entregando a la empresa, para que no se me vaya a convertir eso en un problema. Quiero ahí hacer un paréntesis entre esas dos palabras, bonificación y comisión. Okay. ¿Qué diferencia hay? Perfecto. Mira, el Código Sustantivo de Trabajo dice que la comisión genera salario. O sea, hace parte constitutiva del factor salarial. Entonces, si tu vendedor tiene un básico de 2 millones de pesos y en el mes se hizo 3 millones de comisiones, su salario son 5 millones. Y esos 5 millones es para todo. Para todo. Cesantías, prima, vacaciones, seguridad social, para fiscales. A diferencia de la bonificación no constituye salario. Entonces muchos empresarios dicen, listo, entonces no te voy a pagar comisión, te voy a pagar bonificación. Ojo que ahí hay que tener un cuidado, porque la bonificación no puede ser permanente. Si es permanente y es por resultados, se te convierte en una comisión. Entonces hay que tenerlo muy claro. Entonces yo digo, calculen las comisiones con base en la rentabilidad de la empresa, de manera que si mi vendedor se está ganando 3, 4, 5 millones de pesos, yo como empresario no tenga ningún inconveniente, porque entre más gana el vendedor es porque más está vendiendo y hay una rentabilidad mayor para la empresa. Es que siempre y cuando esté bien calculado. Esa es una línea que trabajo, la motivación psicológica. La otra es la motivación financiera. La otra es la motivación psicológica. ¿Cómo hago para crear un buen ambiente laboral? ¿Sí? ¿Cómo estimulo a esos vendedores? Entonces ahí viene un factor fundamental, las capacitaciones, los entrenamientos. ¿Los entrenamientos en qué? En ventas. Entonces, dependiendo de la empresa, será el formato de ventas. No es lo mismo, siempre repito este ejemplo, no es lo mismo vender un Bonais en una esquina, que ahí tenemos un proceso de venta, a vender seguros de vida. Son formatos totalmente diferentes. No es lo mismo ventas a través de un canal TAT, como lo que hace una empresa como Postobón, a vender un producto en donde yo me deba ir y sentar con el cliente y hacerlo a través de una entrevista basado en la necesidad que tiene el cliente. Entonces vienen los modelos, por ejemplo, de venta consultiva, ¿sí? En donde tengo que llegar, pedir una cita, ir a hablar con el cliente y desarrollar toda esa generación de acuerdos a través de esa entrevista. La técnica depende del producto. Claro, depende del producto y dependiendo del producto o del servicio es la técnica de venta que se aborda. Y si es masivo, si no es masivo, pues, si es más exclusivo. Claro. Porque ya ahí vemos esas que son los high ticket, son ventas de alto nivel. Claro. Que necesitan otra forma de vender distinta. Exacto. Y hay ventas que probablemente se cierren en una entrevista. Probablemente. Yo voy y hago una entrevista con el cliente de media hora, una hora, y ahí puedo cerrar la venta. Sin embargo, hay ventas que no son así. Hay ventas que requieren una inversión de tiempo adicional para que ese cliente pueda tomar la decisión. Eso es un proceso de venta consultiva. Bueno, Freddy, todas estas ventas tienen que tener una forma de medirlas, unas métricas. Claro. Todas tienen que ir a un resultado final.
ahí viene una parte con la que podemos decir cerramos la estructura comercial y es el diseño de los elementos de control, las métricas, los KPI. Entonces, la manera más sencilla que utiliza la empresa es, bueno, tenía un presupuesto de 100, hizo 80, cumplió el 80%. Venga, eso es una métrica, pero ¿cuántos clientes tiene? ¿Cuántos clientes visitó? ¿Cuántos nuevos clientes trajo? ¿Qué estrategia de venta cruzada desarrolló? ¿Qué estrategia de venta escalonada? Todo eso son métricas que llevar. ¿Cuál es el seguimiento que yo le hago a mi fuerza de ventas? ¿Sí? O sea, el cargo que desarrolla un director comercial, un jefe de ventas, un gerente de ventas, tiene que ver con eso. Cuando yo he manejado vendedores en empresas grandes, grupos grandes, generalmente yo tenía una manera de llevar esas métricas, todas esas que estoy diciendo. Pero además de eso, en una reunión de un lunes 7 de la mañana, perfectamente podía escuchar a mis asesores comerciales que me dijeran para dónde iban ese día, ¿sí? Iba tomando nota. Se terminaba a las 9 de la mañana la reunión y alguno de ellos le decía, venga, vamos. Jefe, ¿para dónde? Tú dijiste que tenías una reunión ahora a las 10 de la mañana, ven, yo te acompaño. Estoy de manera aleatoria haciendo un seguimiento. Probablemente no tengo la capacidad de llamar a las 5,000 clientes que tienen mis asesores, todos, ¿sí? Pero yo sí puedo aleatoriamente hacer 3 o 4 llamadas o hacer 5 o 6 visitas, apoyando a ese asesor y también verificando cuál es el nivel de penetración que ese asesor tiene en esa empresa. Trabajé en el sector financiero hace mucho tiempo y se utilizaba mucho el cliente incógnito. Sí. Y uno no sabía quién era, llegaba cualquier persona y hacía ahí preguntas de los productos de un banco. En eso nos parecemos. Yo trabajé 12 años con el grupo BVA, ¿sí? Allá fui el director de servicio al cliente de operaciones, ese fue el último cargo que tuve. Trabajé en áreas comerciales, trabajé en áreas administrativas, trabajé en áreas operativas y ese era un formato que utilizaban mucho en su momento. Utilizaba mucho, estuvo muy de moda hace bastanticos años. Y se sigue utilizando. Muchas veces empresas, antes de definir con un consultor cuál es el proceso de entrenamiento que quieren, hacen un formato de cliente oculto, para que con base en los resultados de ese formato de cliente oculto es lo que va a trabajar ese consultor. Sí, es más como enfocado a sectores de atención al cliente directo. Sí, de acuerdo. Bueno, Freddy, redes sociales, por favor. Claro, la red social que más muevo es LinkedIn. En LinkedIn aparezco como Freddy Mogollón Consultores Asociados. De esa misma forma aparezco en el Facebook, en una fanpage. Y además en mi Instagram aparezco como fmogollón.consultores asociados. Bueno, Freddy, mil gracias. Con todo gusto, Maritza. Muy agradecido por la invitación. Muy enriquecedora. Muy amable, muchas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Repetición martes y jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 2 de la tarde, hora de Colombia. Estamos por Radio Global Coach PNL.com. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.